Muy bien, pues vamos a seguir con la serie que iniciamos el domingo pasado, que la inició Efraín. Si os acordáis, la serie es Dios libera a su pueblo y estamos viendo desde el principio del Éxodo, desde el capítulo 1, e iremos siguiendo para ver cómo Dios termina realizando la promesa que tenía para su pueblo, que es el hecho de tener una tierra. El domingo pasado vimos el capítulo 1 y ahora veremos el capítulo 2. El tema de este capítulo 2 es Dios preserva y prepara el libertador. Pero antes de empezar propiamente con el texto, os hago la pregunta, ¿por qué es importante esta historia? Ahora que tenemos una gran oferta de películas, podemos ver películas y nos entretienen y tienen historias muy chulas. Y hemos pasado un buen rato. Pero ¿qué diferencia hay entre estas historias que son muy chulas y esta historia que también es muy chula, de la que también se pueden hacer películas y de la que de hecho se han hecho películas? Pero ¿qué diferencia hay entre esto y otras historias chulas? Pues mirad, estas historias bonitas que nos gusta ver nos sirven como entretenimiento, pueden alimentar nuestra mente y hacernos pasar un buen momento, y eso es positivo. La diferencia con esta historia que estamos observando es que esto forma parte de la historia de la salvación del mundo. Y esto es tremendamente relevante. Fijémonos que en la salvación del mundo, y cuando hablo de la salvación del mundo me estoy refiriendo al camino que Dios ha preparado para que las personas puedan ser salvas eternamente y pasar la eternidad con Él. A esto es a lo que me estoy refiriendo. Cuando Dios prepara este camino para que las personas puedan salvarse, no lo hace en un momento. Dios no manda el Viernes Santo a Jesús a que descienda a la cruz, a que muera y a que 3 días después resucite y dice, mira, a partir de ahora la salvación está en el hecho de creer en Jesús. Dios no lo hace así. Dios nos da la salvación a través de la historia, desde el principio. Dios actúa en la historia para darnos la salvación y esto forma parte de esta historia que nos enseña, que nos ayuda a comprender cómo ha llegado la salvación a todos nosotros. Por lo tanto, nos ayuda a entender cómo es Dios. Nos ayuda a entender cómo Dios actúa con toda la humanidad para traernos salvación. Pero no solo eso, sino que también nos ayuda a confiar en Dios. Porque aquí vemos cómo Dios actúa de una forma especial, de una forma intencionada, para traernos esta salvación. Y si Dios es capaz de actuar así en el año 1500 antes de Cristo aproximadamente, también es capaz de hacerlo ahora. Pero no solo por eso, sino que además en Moisés concretamente tenemos una imagen de un Salvador todavía más grande. Vemos que la historia de Moisés es la historia más importante en todo el Antiguo Testamento. Sin Moisés no tendríamos un antiguo pacto. Sin Moisés no tendríamos un pueblo capaz de haber llegado a la tierra prometida, aunque no la conquistaron con Moisés, sí fue Moisés quien les guió ahí. Sin Moisés no tenemos este mediador entre Dios y los hombres en esta época. Así que Moisés es tremendamente importante. Pero lo importante, y quiero que lo veamos desde el principio, quiero que tengamos esto en mente antes de empezar. Lo importante es que Moisés apunta, nos enfoca hacia un mediador todavía más grande. Nos enfoca hacia aquel que inauguró
el nuevo pacto. Moisés inauguró el antiguo y nos sirve como señal de aquel que inauguró el nuevo pacto, que es en aquel en el que todos podemos ser salvos, en Jesús. Por lo tanto, esta historia que vamos a ver hoy es mucho más que una historia entretenida, que realmente lo es. Es la historia de por qué podemos estar hoy aquí, entrando en contacto con el Dios trascendente, con el Dios que lo ha creado todo y que es eterno de principio a final, y así se le mostrará a Moisés. Por lo tanto, esta historia tiene que ver también con nosotros, no solo para que nos entretengamos con ella. Y vamos a seguir entonces ahora con la historia. Teníamos al principio a Jacob en Canaán, vino una gran hambruna en Canaán, la familia de la promesa, la familia de Jacob, iba a morir de hambre y encuentran refugio en Egipto. Unas 70 personas van a Egipto. Al principio están muy bien, pero después de un tiempo, y el punto principal nos lo introduce el capítulo 1, versículo 8, y dice, se levantó un nuevo rey que no conocía a José. José era hijo de Jacob. Entonces el nuevo rey Faraón tuvo miedo porque los israelitas eran muchos y dijo, como tengamos una guerra y vayan en nuestra contra, vamos a perder. Por lo tanto, tenemos que hacer que este pueblo de Israel disminuya. Y lo que hace es crear una ley en la que va a matar, va a asesinar a todos los niños varones que nazcan, para que el pueblo de Israel no crezca. Esta es la situación en la que dejamos el domingo pasado al pueblo. Tenemos a un pueblo que está siendo oprimido por el trabajo, pero además un pueblo que está siendo también asesinado, matando a todos los niños varones que nacen. Y vamos a empezar ahora con el capítulo 2. Aquí empieza diciendo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Aquí tenemos un varón de la familia de Leví que se llama Amram, lo sabemos por el capítulo 6, y una mujer que es Jocabet. Se casan, de hecho eran sobrino y tía los que se casan, y ellos tienen descendencia. Este matrimonio se produce antes de esta ley de Faraón que decía de matar a todos los niños. Y Moisés tiene una hermana mayor, que es María, lo vemos en el versículo 4, que ya hemos leído, pero además también tiene un hermano mayor, que es Aarón, que es 3 años más grande que Moisés. Lo que pasa es que cuando nació Aarón, la ley de Faraón de matar a todos los niños no estaba. Por lo tanto, Aarón no tenía peligro de ser muerto. Pero cuando nació Moisés, sí que estaba esta ley y por tanto Moisés debía morir. Dice el texto, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La madre de Moisés, Jocabet, vio a Moisés, por supuesto no podía matar a su propio hijo y dijo, lo voy a mantener. Y nos dice el texto que lo tuvo 3 meses y que después ya no podía esconderlo más. Cuando tú tienes un bebé recién nacido, que sus pulmones todavía son pequeños, aún puedes esconder el lloro.
aún puedes hacer que no se note demasiado que lo tienes. Pero cuando el bebé ha crecido y ya llora con todas sus fuerzas, con todos sus pulmones, ahí ya no puedes ocultar que lo tienes. Y ese bebé debía de morir, porque había nacido cuando Faraón había dicho que se tenían que matar a los niños. Si descubrían a ese bebé, a Moisés con Jocabed, su madre, lo iban a matar. Así que a los 3 meses la madre dice, yo ya no puedo ocultarlo más. Hasta ahora podía estar a salvo conmigo, pero ahora ya no lo puedo ocultar más. Entonces ella construye una pequeña balsa, muy pequeñita, impermeable, como las balsas que estaban paseando por el Nilo, pero más pequeña, y lo deja en el Nilo. Pero fijémonos que no lo deja a la deriva, ni lo deja en un lugar peligroso. Por supuesto, dejar a un niño en un río siempre es peligroso, pero dentro de ello lo deja en medio de los juncos. No lo deja en medio del río, donde el río lo puede llevar a gran velocidad, sino que lo deja en medio de los juncos. Además, lo deja en una zona que no era una zona mala del río Nilo. El río Nilo está plagado de cocodrilos. Pero la zona donde ella lo dejó no era una zona de cocodrilos. De hecho, es una zona donde se bañaba la hija de Faraón. Era una zona buena del río Nilo. Y de hecho, lo dejó de una manera que incluso la hermana de Moisés, María, podía ir siguiendo ese canastillo que iba en medio de los juncos desde tierra. Lo podía ir viendo. Podía ir viendo qué es lo que le estaba pasando a su hermano. Por lo tanto, Jocabed procuró dejar a Moisés no en máximo peligro, sino protegerlo todo lo que pudo, pero a pesar de ello, lo tuvo que dejar, desprenderse de él y confiar en Dios. Ya no podía hacer otra cosa. Si lo mantenía, lo iban a descubrir y iba a morir. Por lo tanto, ha llegado el momento de dejarlo. Ellos no tuvieron ninguna revelación, no bajó ningún ángel a decirles nada, no tuvieron ningún sueño, sino que actuaron como creyeron que debían actuar. Ya no podían ocultarlo más, ya no podían cuidarlo más. Ahora toca la fe y dejarlo en manos de Dios. Y aquí vemos como aplicación para nosotros que Dios tiene cuidado de todo. Ese niño, tal y como lo dejaron, aunque procuraron dejarlo de la mejor manera posible, no tenía muchas posibilidades de terminar muy bien. Pero terminó excelentemente. ¿Por qué? Porque Dios está al control de las circunstancias. Y esto es lo primero que vemos aquí. Y segunda aplicación que podemos sacar, aunque no es la enseñanza principal del texto, pero sí podemos aprender también de ello. Y es que esta madre Jocabed llegó un momento en que tuvo que dejar a su hijo. Ya no podía protegerle más. Ahora lo tenía que dejar. ¿Cuántas veces nos ocurre esto en la vida, verdad? Como padres, pero no únicamente como padres, sino también como amigos, incluso como pastores. Haces lo que puedes durante un tiempo, procuras proteger, procuras enseñar, pero llega un momento en que se van. Llega un momento en que pierdes el control sobre los hijos y ya no el control, sino el hecho de poder ayudar a un amigo, a un hermano. Llega el momento de dejarlos. Esto no es una desgracia. Con la fe en mente, la fe que tenía Jocabed, no es una desgracia. Sigamos, versículo 5 al versículo 10.
Aquí dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí la hija de Faraón está descendiendo al río Nilo para lavarse. Hemos visto que por ello no es una zona que era peligrosa, y ve la cestilla. Y María, la hermana de Aarón, está viendo todo esto. Está viendo cómo la hija de Faraón baja para bañarse en el Nilo y ve la cesta en la que está su hermano. Quizá tuvo miedo. Y entonces la hija de Faraón coge la cesta y lo abre y ve que es un niño. Y obviamente ella piensa, como nos dice el texto, este tiene que ser uno de los niños de los hebreos. Por supuesto, la hija de Faraón conoce la ley que ha hecho su padre, en la que obliga a que los niños varones que nazcan sean muertos. Y ella entiende perfectamente que una madre hebrea quiera salvar a su hijo y de forma desesperada haya puesto a su hijo en el río para ver si de esta manera podía salvarse. Ella puede entender esto perfectamente. Y el versículo 6 nos dice que tuvo compasión. Es lo lógico, de hecho. Es cierto que es un niño que por la ley de su padre debería de estar muerto, pero es un niño de 3 meses. Está llorando en una canastilla, no es una amenaza para nadie. De hecho, lo inhumano hubiera sido tirar al niño al agua y olvidarse de él. Pero ella no hace esto. Ella tiene compasión. Y fijémonos que esto no es oponerse directamente a la orden de su padre. Lo que su padre Faraón quería es que el pueblo de Israel no se hiciera grande para que fuera una amenaza para Israel. Por lo tanto, el peligro es que se multiplique mucho. Pero ella tiene uno allí. La amenaza son los miles que van naciendo, pero no uno. Uno solo no es una amenaza, según el criterio de ella. Uno solo no podía hacer nada contra Egipto, debía pensar la hija de Faraón. Todos juntos sí, pero uno no. Por lo tanto, lo voy a cuidar, lo voy a mantener. Y de hecho, no es extraño tampoco que en las cortes de los reyes de la antigüedad haya personas que pertenezcan al pueblo que está siendo esclavo. Acordémonos de Daniel y sus amigos. Cuando Daniel es llevado a Babilonia y el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia, Daniel está en la corte del rey. A los reyes les interesa tener a personas dentro de su corte que sean de aquellos pueblos que quizás están oprimidos. Y quizá Moisés podía ayudar en un futuro a controlar a este pueblo. Por lo tanto, un niño no es una amenaza, puede incluso llegar a ser una ayuda. La hermana de Moisés, María, ve la situación y le dice
a la hija de Faraón, mira, ¿quieres que te busque una nodriza para que te cuide al niño? Esto era algo habitual en aquella época en Egipto, que las mujeres de alto rango no amamantaban, no daban el pecho a sus hijos, sino que lo hacían las nodrizas. María lo sabe y le dice, mira, si quieres, te busco una nodriza que cuide a este niño. Y la hija de Faraón le dice, perfecto, búscame una nodriza para que me lo cuide. Y María, ¿a quién va a ir a buscar? Pues a su madre, que a la vez es la madre del niño. Así que María va a buscar a su madre y le dice, mira, ahora tú serás la nodriza que va a cuidar a tu propio hijo. Será para la hija de Faraón, pero vas a cuidar a tu propio hijo. Y el periodo de cuidarlo eran unos 3 años, así que lo iba a tener bastante tiempo. María lleva a su madre, a la hija de Faraón, y la hija de Faraón le dice, mira, cuídame a este bebé y encima te voy a pagar por ello. Ahora la madre de Moisés, Jocabet, no solo puede tener en paz a Moisés y cuidarlo, sino que encima le van a pagar por hacerlo. El primer cheque bebé de la historia. Para cuidar tu propio bebé, te van a pagar. Los partidos políticos se creen que lo han inventado ellos. 1500 años antes de Cristo, ya pagaron a Jocabet para cuidar a su propio bebé. Qué cambio de circunstancias, ¿verdad? De estar desesperada, de decir, ya no puedo sostenerlo más, si me lo quedo conmigo va a morir, a tenerlo amparado por la hija de Faraón y que te paguen por cuidarlo. El niño creció y cuando ya tenía unos 3 años, la madre, Jocabet, tuvo que entregarlo a la hija de Faraón, que de hecho era quien lo iba a adoptar como si fuera un hijo suyo. Pero durante estos 3 años, no es difícil imaginar que Jocabet, la madre de Moisés, enseñaría cosas a Moisés. Jocabet podría enseñar a Moisés, mira, tú perteneces a este pueblo, al pueblo de los hebreos. No eres egipcio, aunque vivirás con los egipcios, pero tú perteneces al pueblo de los hebreos. Y no solo eso, ¿sabes qué? Tenemos un Dios. El Dios de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y mira, lo más importante es que nuestro Dios hizo una promesa a los patriarcas. Y la promesa consiste en que tendremos una tierra por heredad. Ahora no la tenemos. Estamos siendo oprimidos. Pero algún día tendremos esta tierra. En Egipto seguían practicando también la circuncisión de los bebés. También podían hacer holocaustos, sacrificios, no lo que harían después con Moisés en el tabernáculo, por supuesto, pero sí los holocaustos que hacían los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, Moisés ahora va a la corte, va a aprender, pero ya ha tenido una semilla plantada dentro, que le ha podido dar su propia madre. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Aquí dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Versículo 11, crecido ya Moisés, y en estas palabras acaban de pasar 40 años. La madre entregó a la hija de Faraón y la hija de Faraón ha cuidado a Moisés y ahora Moisés ya tiene 40 años y ha sido criado no como un egipcio libre, que ya hubiera estado muy bien, sino que ha sido criado como un príncipe de Egipto. Esteban, en Hechos capítulo 7 y versículo 22, dice sobre Moisés, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Moisés había crecido y había tenido la educación más completa, más extensa, más excelente que se podía tener en aquel momento en toda la tierra. La educación que cualquier joven podría soñar, la mejor que puede existir, esa es la educación que tuvo Moisés precisamente por ser adoptado por la hija de Faraón. Qué sueño, ¿verdad? Para cualquier padre y para cualquier joven. El hecho de que los hijos puedan tener la mejor educación posible. Aquí quizás soñamos que vayan a la mejor educación, a la mejor universidad de toda España. Y es una lástima decirlo, pero la mejor de toda España llega a estar entre las 200 mejores del mundo. No estamos hablando de la mejor de toda España. Estamos hablando de un Harvard, de un Yale, de las mejores de todas, con todos los privilegios. La mejor educación, y no en una disciplina, sino en la disciplina que eran formados los príncipes, que lo englobaba todo. Así tenemos a Moisés, poderoso en palabras, tal y como nos dice Esteban. Versículo 11. Y salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Esteban nos dice en Hechos 23, le vino a Moisés al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él estuvo viviendo como un príncipe, pero llega un momento en que tiene en su corazón visitar a su propio pueblo. Aunque vivía como un egipcio, él sabía que no era un egipcio. Aunque vivía como un príncipe, él sabía que no lo era. Y sabía que tenía hermanos, su propio pueblo, que estaba sufriendo. Y según Esteban, el corazón le dijo, ve a visitar a sus hermanos. Y él fue a visitarlos. Él ve entonces como un egipcio maltrata injustamente a uno de su propio pueblo, actúa impulsivamente pero con control, porque fijémonos que él mira a todas partes, no es que vea al egipcio y va a por él sin ninguna clase de control, sino que él mira a todas partes, dice, aquí no hay nadie, nadie me puede ver, por lo tanto mato al egipcio y lo escondo enterrado. Y lo hace, y lo mata. Porque era injusto lo que estaba haciendo con uno de su propio pueblo. Al día siguiente vio a dos hebreos de su propio pueblo que estaban peleándose. Él tiene un sentido elevado de la justicia, no olvidemos que también ha sido formado en leyes, y además él le dice, oye, ¿por qué haces esto a tu hermano? ¿Por qué tú, siendo hebreo, tratas injustamente a tu compañero que también es hebreo?
Y entonces él le dice, ¿quién te ha puesto por juez entre nosotros, Moisés? ¿Me matarás igual que al egipcio? Según Esteban, en Hechos 7:25, nos dice que él, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Que Moisés pensaba que los hebreos, su propio pueblo, estaba entendiendo que Moisés iba a llevar justicia, iba a llevar libertad. Moisés pensaba esto. Pero ellos, los hebreos, no lo habían entendido así. Moisés se da cuenta de ello, Faraón ve que Moisés ahora está a favor de los hebreos y entonces persigue a Moisés y Moisés se va muy lejos de la jurisdicción de Faraón, se va muy lejos de allí donde Faraón tiene influencia y se va a un lugar que se llama Madián, muy lejos de la civilización. Fijémonos en algo. Él era príncipe de Egipto. Pero lo que no podía pasar es que él fuera príncipe de Egipto y viviera como un príncipe de Egipto y que pudiera disfrutar de todo lo que ello implicaba y al mismo tiempo formar parte del pueblo de Dios. Las dos cosas a la vez no podían ser. O él era un príncipe de Egipto y disfrutaba de todo, o se unía a su pueblo y renunciaba a ser príncipe de Egipto. Pero las dos cosas a la vez no pueden ser. En Hebreos 11, versículos 24 y 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés se dio cuenta de esto a los 40 años. O soy un príncipe de Egipto y disfruto de todo lo que ello implica, o renuncio a ello y entonces me uno al pueblo de Dios. Pero las dos cosas a la vez no pueden ser. O una o la otra. Pero las dos a la vez no. Y el autor a los Hebreos nos dice que por la fe Moisés escogió renunciar a ser un príncipe de Egipto. ¿Veis la aplicación para nosotros aquí también? Mira, esta decisión que tomó Moisés la debe de tomar cualquier persona. Es imposible dedicarse y buscar todos los deleites que esta vida nos da, dedicarse y vivir para ello y a la vez formar parte del pueblo de Dios. Con esto no estoy diciendo que uno no puede disfrutar de una buena comida, que uno no puede disfrutar de una buena familia, que uno no puede disfrutar de una buena casa ni de un buen coche. Por supuesto no estoy diciendo esto, pero lo que estoy diciendo es, si yo quiero vivir para disfrutar de todo esto, entonces no puedo formar parte del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿dónde tenemos puesta la mirada según lo que dice el autor a los Hebreos? Si uno tiene puesta la mirada en el galardón, en la eternidad, entonces uno puede vivir aquí, por supuesto, disfrutar de ciertas cosas, disfrutar de todo aquello que Dios ha creado, disfrutar de lo que Dios nos da, pero nuestra mira no está únicamente en disfrutar de la vida. Nuestra mira está en agradar a Dios. Y esto marca la diferencia. Y fijaros,
en muchas ocasiones intentamos vivir como príncipes de Egipto y además como hebreos. Intentamos vivir para los deleites, para todo lo que nos da esta vida, pero a la vez formando parte del pueblo de Dios. La idea de juntar estas dos vidas está constantemente en nuestra mente. Y aquí Moisés nos da un ejemplo muy claro, o una o la otra. Pero las dos a la vez no son. Y repito, no estoy hablando de disfrutar de ciertas cosas lícitas que nos da la vida, por supuesto que sí. Pero ¿dónde está tu mira? Mira, estos estudios, para conseguir este trabajo, para conseguir este dinero, para conseguir esta casa, para conseguir esta familia y para conseguir este coche y para conseguir estas vacaciones. ¿Esta es la mira? ¿Este es el objetivo último? Hay que escoger. Y por supuesto, es una bendición tener una casa, un coche e irte a Miami de vacaciones. Pero la pregunta es, ¿dónde tienes la mirada? Y no es difícil desviar la mirada hacia los deleites de un príncipe de Egipto. Y segunda aplicación, segunda cosa que podemos ver, ¿os viene a la mente algún libertador que también tuvo que renunciar a su vida? Jesús. Jesucristo. Por supuesto, Él no renunció costándole a los deleites que eran pecado, ni muchísimo menos. Él no se le deleitaba en esto, pero sí se deleitaba en la presencia de Dios. Sí se deleitaba en la presencia de su Padre, del Espíritu Santo, algo que tuvo que abandonar, algo a lo que tuvo que renunciar, si quería proveer de un camino de salvación. Así que este libertador, Moisés, tuvo que renunciar a ser príncipe de Egipto. Y nuestro libertador tuvo que renunciar también a esa comunión eterna con el Padre. Versículos 16 y 17 nos dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Aquí Moisés ha salido de Egipto y se va a una tierra que está a más de 100 kilómetros, a Madián, y se sienta en un pozo. Es una zona desértica, como todo lo que hay por ahí. Por lo tanto, no era raro en zonas desérticas que hubiera peleas por el agua que hay en los pozos. Y aquí Moisés se sienta en un pozo y observa justamente esto, una pelea que hay en un pozo. Nos dice el texto que unas mujeres, hijas del sacerdote de Madián, estaban ahí para dar de beber al ganado de su padre. Vienen otros pastores, hombres, son más fuertes que ellas y les dicen: mira, vosotras esperaros que vamos primero nosotros. Ellas podían decir: pero si estábamos nosotros dando de beber a nuestro ganado, esperaros a vuestro turno. Pues no, no esperamos. Ahora nos imponemos nosotros y ellas no podían hacer nada. Pero ahí está Moisés. Moisés se levanta y las defiende. No sé cómo estos pastores debieron ver a Moisés, porque ellos eran varios, no sé cuántos, pero eran varios. Moisés era solo uno, pero algo debieron ver en Moisés que dijeron: ok, nos esperamos. Y Moisés hace que ellas puedan dar de beber a sus ganados, y no solo ello, sino que además
él mismo les ayuda a dar de beber al ganado de estas mujeres. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí de Moisés? No solo en este episodio, sino en 2 episodios que acabamos de ver. Aquí vemos a un Moisés que arde por justicia, ¿verdad? Primer episodio, un egipcio está maltratando a un hebreo. Moisés no se pone ahí a dialogar y dice, mira, vamos a ver con el talante, a ver si superamos estas diferencias que tenemos aquí delante. No, Moisés mata al egipcio y lo entierra. Segunda ocasión, hay 2 hebreos que están peleándose y él pone justicia inmediatamente, aunque en este caso era verbal. Decir, oye, deja de ofender ya, deja de hacer injusticia con tu propio hermano. Y aquí Moisés ve otra injusticia, unas mujeres están en el pozo y vienen unos pastores y las quieren echar para aprovecharse ellos del pozo, y Moisés dice, aquí estoy yo, esto no va a ocurrir. Es un Moisés justiciero, ¿verdad? Y la justicia en sí no está mal. Pero ¿se ve aquí en todas estas acciones a un hombre manso? ¿Estamos viendo en todo ello a un hombre manso? Estamos viendo a un hombre que arde por justicia y que aplica la justicia por su propia mano, pero la mansedumbre no la estamos viendo. Y la Biblia nos dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Cuando sigamos viendo la historia, cuando Moisés está con el pueblo en el desierto, vemos a un Moisés que observa injusticias graves. El pueblo se rebela contra Dios injustamente. El pueblo se rebela contra el propio Moisés injustamente. Su propia familia va en su contra injustamente. ¿Y qué es lo que hace Moisés en todas estas situaciones injustas? No se rebela como aquí. Al contrario, actúa de una forma mansa. Ora y perdona a aquellos que hacen injusticias. No solo eso, incluso le dice a Dios, perdónalos. Pero Moisés, si acaban de ir en tu contra, acaban de ir en contra de Dios mismo, perdónalos. ¿Qué ha pasado? Este no es el mismo Moisés que mató al egipcio. Moisés tuvo que aprender, tuvo que ejercer la mansedumbre después de un largo aprendizaje. Acaba de aterrizar en el desierto. Está al principio. Para que Moisés llegue a liderar al pueblo, todavía faltan 40 años. Y en estos 40 años Moisés tiene que aprender muchas cosas. Y el Moisés que vemos líder no es un Moisés que arde delante de la injusticia, aunque las injusticias le duelen, sino es un Moisés que observa la injusticia y actúa de una forma mansa. Qué cambio, ¿verdad? Moisés no nació con las habilidades, pero Dios lo cambió para que fuera útil a su obra. Tú y yo no nacemos útiles, pero Dios nos moldea, nos cambia, para que seamos útiles a su obra. ¿A quién se parece Moisés en esta mansedumbre?
a Jesús. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. ¿Qué le dio la victoria a Moisés y qué le dio la victoria a Jesús? El carácter manso de Dios. Y creo que esto es algo muy difícil de adquirir. Mirad, si sois como yo, a mí me gustan varios tipos de películas, pero un tipo de películas que me gustan son muy simples, son en las que están los malos, por otra parte están los buenos y al final los buenos machacan a los malos. Me gustan estas películas. Y es más, cuando ves que el malo ha sido muy malo, estás esperando a ver cuándo le va a dar. A ver cómo va a terminar al final este malo machacado por el bueno. Y cuando lo machaca, bien. Estos son los héroes de hoy en día, ¿eh? Fijémonos en Marvel, fijémonos en cualquier otro, incluso los héroes que me gustan y que me gusta verlos. Son aquellos que son más fuertes que el malo y aunque sufran, terminan machacándole. Los héroes, según la Biblia, son aquellos que son mansos. Los líderes buenos, según la Biblia, son aquellos que aplican la mansedumbre y que aplican el perdón contra aquellos que hacen injusticia. Qué diferencia, ¿verdad? Necesitamos que estas cosas llenen nuestra mente y que compensen todo lo que vemos en Netflix. Porque lo otro nos llega a pensar en justicieros. Y esto nos lleva a pensar en personas que son como el carácter de Dios. Vamos a seguir, versículos del 18 al 22. Dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas le respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio beber a las ovejas. Y dijo a sus hijos, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aquí las mujeres vuelven a su padre, vuelven antes de la hora, porque Moisés les había ayudado y les había protegido de los pastores. Se entera este sumo sacerdote de Madián y dice, haced entrar a este. Y ahora Moisés es adoptado por segunda vez. La primera vez lo adoptó la hija de Faraón y ahora es adoptado en una nueva familia, en la familia de este sacerdote de Madián. Pero fijémonos que aunque él ahora pertenece a otra familia, él sigue teniendo en mente que es extranjero. Él sigue teniendo en mente que esa no es su tierra definitiva y de hecho lo demuestra con el nombre que le pone a su hijo, Gersón, que quiere decir peregrino soy. Peregrino allí. Un peregrino es aquel que está en un lugar, pero no es de ese lugar, sino que se dirige a otro lugar. Y esta era la conciencia de Moisés. Estoy en este lugar, pero me dirijo a otro lugar. ¿Qué lugar? ¿Cómo? ¿Cuándo? El lugar podía estar claro, era donde habían morado los patriarcas antes, la tierra de Canaán. Pero ¿cómo sería eso? ¿Cuándo? No lo sabe. Pero él sabe que es extranjero. Versículos del 23 al 25 para finalizar. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían
a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Versículo 23. Acaban de pasar 40 años respecto al versículo anterior. Habíamos dejado a Moisés con 40 años recién adoptado en esta familia del sacerdote de Madián. Ahora pasan 40 años más en los que Moisés ha estado siendo pastor de las ovejas de su suegro, Jetro, y después de estos 40 años que pasan sin que se nos den detalles, ocurre lo que acabamos de leer. Y es que muere el faraón que había dado el orden de matar a los niños, el faraón que perseguía a Moisés. Y fijémonos aquí, y con esto termino, en los verbos que usa Moisés, que es quien escribe Éxodo, para describir lo que ocurre con Dios. Este es un momento vital de la historia. El pueblo está clamando, versículo 23, pero no está clamando ahora. Cuando Moisés nació, ya estaba clamando. Y han pasado 80 años desde que Moisés nació. Y nos dice el versículo 24, y oyó Dios, y se acordó Dios también, y miró Dios, versículo 25, y los reconoció Dios. Qué verbos tan bonitos respecto a Dios, ¿verdad? Dios es capaz de ver lo que está ocurriendo a los hebreos en Egipto y a ti y a mí en cada situación. Dios es capaz de verlo. Dios es capaz de escuchar el clamor de los egipcios y el tuyo y el mío también. Y Dios es capaz de acordarse, no en el sentido de tenerlo olvidado, sino en el sentido de aplicar ahora, en ese momento de la historia, las promesas. Dios es un Dios que oye. Dios es un Dios que escucha. Y Dios es un Dios que actúa. En todas las circunstancias. Qué diferente este Dios de un Dios que está en una estatua, ¿verdad? Que ni ve, ni oye, ni actúa, ni piensa. O qué diferente este Dios de otros dioses que se pueden imaginar o de otras deidades como una energía o como cualquier otra cosa que no tiene ninguna capacidad ni de ver, ni de oír, ni de pensar, ni de actuar. El Dios real, el Dios auténtico, es un Dios que oye, que escucha y que actúa. Con los hebreos, contigo y conmigo, pero en su tiempo. Los hebreos obtuvieron salvación, y lo veremos. Pero mirad, solo en estos 80 años, desde el nacimiento de Moisés hasta este punto, solo en estos 80 años han muerto miles de hebreos en esclavitud, que no han vivido la promesa de la tierra. Pero que ellos murieran en esclavitud no quiere decir que Dios no estuviera actuando. Dios estaba preparando a un libertador. Y ese libertador iba a salvar al pueblo. Pero en medio de ello hay muchas víctimas. Víctimas que podrán estar con Dios,
no son víctimas que quedan postradas y no puedan estar con Dios. Si confían en Dios, estarán en Dios y entrarán en la tierra definitiva, auténtica, que es el cielo. Pero en esta tierra no obtuvieron esta salvación. Y fíjate que esta es nuestra situación también. A veces hay situaciones en las que parece que Dios no está actuando, y es cierto, no está actuando, pero lo que este texto nos dice es que en ese momento no esté actuando no quiere decir que no mire, que no oiga y que no recuerde, y que no tenga poder para actuar. Dios oye, Dios nos escucha, y Dios se acuerda de lo que nos ha dicho siempre. Y en muchas ocasiones está preparando la solución aunque ni siquiera lo vemos. Igual que en este caso. Pues que esto nos lleve a adorar, a bendecir a Dios. Y a adorar y a bendecir también a aquel libertador más grande que Moisés, que es Jesús. Amén.